Hola, bienvenidos a otro capítulo más de este podcast desde el Nido Halcón. Y estoy muy contenta siempre por entrevistar a compañeros, a personas que dejan legado y dejan huella. Y para esto tenemos a el maestro en ciencias Jesús, que nos viene a platicar de esta huella que está dejando, que es el libro Álgebra Lineal con MATLAB para ingenieros. ¿Cómo estás? Muchísimo Muy gusto de bien, tenerte aquí en este espacio. muchas gracias por invitarme a un lugar muy bonito, un rinconcito muy bonito de la universidad. Sí, del corazón del Nido Halcón Así aquí. es. Oye, con lo que quiero iniciar es con lo siguiente. ¿Qué te motivó a dejar un legado como este? ¿Qué te motivó a hacer un libro especial con MATLAB? Bueno, a mí siempre me gustó hacer apuntes desde que era estudiante de ingeniería. Tenía buena letra, hacía buenas notas. Antes de cada examen yo preparaba mis apuntes y como que desde ahí me empezó a gustar. Tengo un hermano que es doctor en matemáticas, el doctor Daniel Gómez García, que ya lleva como 20 libros. Y entonces, pues es el ejemplo que he tenido en mi vida. El álgebra lineal siempre me gustó. La primera vez que impartí álgebra lineal fue en 1990 en el TEC de Saltillo. Y bueno, me ha tocado impartirla en la UVM y pues también en la UTC. Oye, pues para empezar yo creo que ahí picó la cresta, ¿no? ¿Cuántos libros me dijiste? Aproximadamente 20 libros, 20 libros. mi Con esto hermano. le vas a ganar porque MATLAB no es cualquier cosa. Y entrando a que no es cualquier cosa, yo tengo otra duda, pero aquí. MATLAB, como dije, no es cualquier cosa, es algo muy útil, pero no para todos puede ser totalmente accesible en cuestión de entendimiento y aplicación. ¿Cómo seleccionaste las funciones y contenidos de este libro? Bueno, yo estoy pensando en los alumnos de ingeniería. ¿Qué es lo que necesitan los alumnos de ingeniería? Es difícil para los estudiantes de ingeniería que tienen que aprender un montón de disciplinas y aparte tienen que saber de matemáticas. Entonces aquí yo trato de ir al grano, interpretaciones geométricas de los diferentes tipos de soluciones de las ecuaciones, algunos temas de matrices, matriz inversa, diferentes métodos de solución que yo desarrollé desde que fui alumno en el Tecnológico de Saltillo de Ingeniería Eléctrica. Y entonces, pues han ido cambiando al paso del tiempo. Inicialmente yo empecé programando en BASIC, luego di el salto a Pascal, luego cuando entré aquí a la universidad manejaba en el C, y estuve trabajando algunos años en C. Y cuando yo conocí MATLAB, yo me quedé enamorado. Es un software que trabaja con doble precisión, que incluye números complejos. Y, y bueno, tiene dos facetas el MATLAB. Una de ellas es como paquete. Es un paquete enfocado en el álgebra lineal, pero además es un lenguaje magnífico. Entonces yo he ido a lo largo de los años preparando mis propios programas de aplicación. En el libro muestro algunos del método de Gauss-Jordan para resolver cualquier cantidad de ecuaciones, matrices inversas y determinantes. Y el método de Crout, también con algunos apartados especiales para sistemas simétricos que se presentan mucho en la práctica y para sistemas en banda. Entonces, ha sido un proceso y he llegado al MATLAB y he estado muy contento de poder trabajar en un lenguaje como este. Mencionaste, por ejemplo, campos de trabajo. Y hace un momento que tuve la dicha y la fortuna de estar platicando contigo, tengo esta siguiente pregunta. Tú me mencionaste que trabajaste en Comisión Federal de Electricidad. Sí, bueno, Sí. mi vida ha sido una mezcla de vida laboral académica y vida profesional. Como ingeniero eléctrico, yo siempre quise trabajar en la Comisión Federal de Electricidad. Estuve 5 años y medio en la Comisión Federal de Electricidad en el área de distribución. Yo fui el jefe de la oficina de mantenimiento en la zona Saltillo y me tocaba la guardia una vez al mes, una semana completa. Entonces yo he operado Saltillo y sus alrededores profesionalmente trabajando en CFE. En base a eso y a tu libro, en el campo de la electricidad, ¿qué aplicaciones de MATLAB resultan útiles para el análisis y simulación? Esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, los alumnos de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecatrónica,
de ingeniería electrónica llevan circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos es un campo muy bueno para la aplicación del álgebra lineal. Normalmente en los cursos se resuelven circuitos muy pequeños para no llegar a muchas ecuaciones, normalmente de 3 ecuaciones. En el libro yo hago ejemplos de 8 o 9 ecuaciones para circuitos eléctricos por el método de nodos, por el método de mallas, y no solo de circuitos de corriente directa, sino de circuitos de corriente alterna que ya se modelan con fasores, que básicamente son números complejos. Entonces, como el MATLAB trabaja directamente con números complejos, pues es muy fácil resolver también los circuitos y modelar los circuitos eléctricos de corriente alterna. Okay. En base a eso, ¿qué diferencia hay en el uso de las funciones matemáticas que todos conocemos, que hasta cierto punto son básicas, frente a funciones específicas ya en el ámbito de mecatrónica y robótica? Bueno, yo creo que cualquier ingeniero sería deseable que fuera desarrollando sus propias librerías de aplicación. Yo tengo algunas aplicaciones muy interesantes para la ingeniería eléctrica y tengo otras también interesantes para las matemáticas, para la geometría analítica, para las ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace, etcétera. Entonces, realmente hay un campo muy grande en las ingenierías para todos estos temas. Fíjate que me llama mucho la atención algo en tu libro, en el título, que es, y lo voy a poner, dice, para ingenieros. Y te enfocas también como profesionista y docente. En base a esto, a ver, entonces, tu libro está pensado como un manual de consulta para los alumnos o como guía de aprendizaje de así lo puedo resolver paso a paso. Es una guía de aprendizaje. Yo me puse en el zapato de los alumnos, yo también fui alumno. Los libros que existen de álgebra lineal normalmente son hechos por matemáticos, traen mucho rigor matemático, muchas demostraciones y desgraciadamente pocas aplicaciones. Entonces yo pensando en los alumnos de ingeniería, yo hice un libro con no tantas demostraciones, en donde muestro cómo hacer las cosas a mano, cómo hacerlo con ayuda de MATLAB como paquete, y también llegar a la programación, en donde tú nada más das datos y el programa se encarga de resolver todo, inclusive si tú quieres te puede ir dando paso a paso las soluciones. Entonces, está pensado en los muchachos, trae una notación muy clara, en donde te queda claro qué se va a hacer en cada paso, y no me brinco pasos, que es una de las cosas que hacen mucho los matemáticos. Yo básicamente hago todo paso a paso para que no haya ningún problema y para que puedan entender fácilmente. Eso es muy importante. Entonces, me gustaría seguir platicando contigo. Vamos a ir a un pequeño comercial, un vuelito de halcón, y te invito a que te quedes y esperes, porque esto es la base para desarrollar futuros proyectos. La base es un circuito, de ahí vamos a despegar. Estamos de vuelta a este podcast del Nido Halcón y pues estamos en estas bonitas instalaciones de Urban Coffee, donde tenemos nuestro espacio para un buen y rico café. Oye, entrando a lo que me tiene pero emocionadísima. Ya comentaste, va dirigido para ingenieros y para que puedan desarrollar distintos proyectos que los alumnos los pueden presentar, innovadores. Pero aparte de esto, ¿por qué tú promoverías la importancia de adquirir este libro? Bueno, el modelado matemático ha adquirido relevancia con la llegada de las computadoras. Entonces, aquí el que quiere aprender a programar, yo lo llevo paso a paso para que pueda programar. En muchos de los procesos de ingeniería se consta de 3 partes. En la primera se aplican las leyes correspondientes del área en cuestión, leyes de Newton, leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, etc. Y vamos a dar a un problema matemático. El libro te lleva por esos 3 pasos. El segundo paso es la solución analítica del problema matemático. Te olvidas de la parte de ingeniería y te enfocas
exclusivamente en la parte matemática. Una vez que resuelves la parte matemática, tienes que aterrizar todo en el contexto original. Te regresas al área de ingeniería y le das una interpretación. Entonces, hay muchas áreas que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales. El álgebra lineal cada vez tiene más aplicaciones. Yo muestro algunas de esas aplicaciones. Por ejemplo, en ingeniería civil hago un análisis de un trípode para cargas, hago un análisis de unas retenidas de una antena, lo cual es muy cotidiano. Hay unas estructuras que se utilizan mucho en los techos que se le llama armaduras o cabrillas. Ahí muestro algunos ejemplos en donde en uno de ellos resuelvo 24 ecuaciones con 24 incógnitas y dejo algún problema propuesto para resolver 26 ecuaciones con 26 incógnitas. Entonces ya no nos da miedo resolver tantas ecuaciones, tenemos herramientas como el MATLAB, tenemos métodos como el DGO, que es el método de mi hermano, que es muy adecuado para trabajar con números enteros. Tenemos algunas técnicas especiales para cuando los sistemas son simétricos. Y entonces todo eso me permite modelar, ya sea en el área química, para balanceo de ecuaciones, en otras áreas de las matemáticas, como la integración de fracciones por fracciones parciales, en donde las fracciones parciales te llevan a un sistema de ecuaciones que vas a resolver con álgebra lineal. Y un campo en donde se puede modelar muchas de las áreas de la ingeniería son las ecuaciones diferenciales. Los ingenieros utilizamos la transformada de Laplace para modelar ecuaciones diferenciales. Y igualmente las ecuaciones diferenciales constan de 3 pasos. El primer paso es aplicar la transformada de Laplace y volver todo algebraico. Llegas al área de las matemáticas y vas a ir a dar al álgebra lineal, a la solución de sistemas de ecuaciones. Resuelves tus ecuaciones, luego aplicas la transformada inversa y regresas al contexto original. Entonces, el campo de acción de las aplicaciones y del álgebra lineal es amplísimo. Aquí vienen algunos ejemplos, hay más, pero yo trato de interesar con esos. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial de Alan Turing, que para mí es un héroe de guerra, en donde pudo descifrar los mensajes ocultos de la máquina Enigma de los alemanes. Entonces, yo lo trato de hacer amigable con mis alumnos y les doy matrices, los pongo a desencriptar mensajes con álgebra lineal. Ellos tienen que invertir una matriz secreta de 4x4 y multiplicar por otra matriz de 4x4 y el resultado lo cambian a letras y pueden descifrar el mensaje. Entonces les doy mensajes diferentes para que todos aprendan, para que no se copien y para que vean cómo las aplicaciones de estos temas son muy amplias, muy variadas. Okay. En base a eso, dame un ejemplo, pero un ejemplo que sea aplicable a un caso real con el uso de MATLAB y todas estas funciones que puedan resolverse mediante la guía de tu libro, ya sea un problema de mecatrónica o electricidad. Traigo ahí un ejemplo muy adecuado de un sistema eléctrico de potencia. Como yo trabajé en Comisión Federal de Electricidad, y un área muy importante de la ingeniería eléctrica son los sistemas eléctricos de potencia. Y entonces ahí analizo líneas de transmisión, generadores, transformadores, etcétera, que son exclusivamente de la vida real. Y entonces esos problemas vienen resueltos en este libro. Okay. ¿Qué áreas tú agregarías principalmente en tu libro? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Para dar puerta a todo lo que es la inteligencia artificial, sobre todo lo que son los gemelos artificiales, los gemelos virtuales, muy utilizados para la optimización principalmente. ¿Cómo abrirías tú esa puerta y cómo integras todo eso en la base de tu libro? Ok, fíjate, ahorita que lo mencionas, el análisis de datos también lo hago en el libro con cuadrados mínimos. Puedo modelar datos experimentales y llevarlo a una recta, a una función potencial, a una función exponencial o a una función polinómica de diferentes grados. En el libro hago ese tipo de aplicaciones que son muy interesantes y el campo de acción, te digo, se expande. Hay muchas cosas que se pueden hacer con álgebra lineal. En el pasado, el cálculo sufrió pues, un gran desarrollo durante muchos años, a lo mejor durante siglos, y luego como que las aplicaciones del cálculo se estancaron. Con la llegada de las computadoras, la que se ha desarrollado más en los últimos años es el álgebra lineal.
yo estoy seguro que eso va a seguir creciendo. Esto es una base para los ingenieros y de aquí pueden hacer estudios posteriores de posgrados en donde ya se van a ver a cosas más específicas. Exacto. Oye, yo lo que quiero ver en los ejemplos de circuitos. Okay. ¿Qué tipo de ejemplos de circuitos podemos encontrar en tu libro? Circuitos de corriente directa. Exacto. O circuitos electrónicos. Circuitos de corriente alterna. Okay. Circuitos trifásicos, fíjate. Esa es una aplicación muy interesante para los ingenieros porque a la industria que vayan, el sistema va a ser trifásico. ¿Cómo se comporta un circuito en estrella? Se modela con números complejos y con álgebra lineal. ¿Cómo se comporta un circuito en delta? Todos los transformadores de la industria están conectados, o la mayoría, la parte primaria en conexión delta y la parte secundaria en conexión estrella. Cualquier tablero tiene una conexión estrella de 4 hilos, tiene un neutro. Los motores eléctricos son estrella de 3 hilos. Son motores, son sistemas de ecuaciones con números complejos. Y entonces, la verdad está muy interesante la parte eléctrica. Yo creo que es la parte más desarrollada en el libro. Oye, en base a eso, ¿tú cómo le vas a recomendar o recomiendas a nuestros halcones que utilicen el libro para empezar a desarrollar proyectos? Ok. Cuando empezaron las competencias en la educación, se hablaba de que los docentes solo eran facilitadores y que los alumnos tenían que generar su propio conocimiento. No es fácil que alguien sea autodidacta. A mí me ha tocado ser autodidacta en muchas ocasiones. Con este libro los puedo llevar de la mano para que sean autodidactas, para que empiecen a pensar en sus propias aplicaciones. Yo muestro algunas, no puedo mostrar tantas, pero yo doy pie a que desarrollen su ingenio, a que busquen sus propias aplicaciones en su área de competencia. En base a eso y a tu libro, si tú fueras un estudiante, no fueras el autor del libro, ¿qué proyecto desarrollarías con base de esta guía para beneficio de la universidad? Bueno, pues te digo, es que hay muchos proyectos. El análisis de datos es una cosa maravillosa. Cuando yo estuve en CFE, había dispositivos electrónicos que tenían sus gráficas. Y entonces había que hacer un análisis en donde las gráficas no se debían traslapar. Y entonces a mí se me ocurrió manejarlo matemáticamente. Yo esas ecuaciones las modelé, esas gráficas las modelé, y entonces yo las podía reproducir de una manera computacional sin tener que graficarlas. Son muy gorrosos de graficar porque son log-log, uno de sus ejes es logarítmico y el otro también. Y entonces yo lo llevé a una aplicación matemática precisamente con el método de los cuadrados mágicos. Y entonces se abre un mundo de posibilidades. En las industrias se hacen estudios de coordinación de protecciones, estudios de cortocircuito, y se pueden hacer más fácilmente con estas herramientas que yo muestro aquí. Oye, ¿sabes qué? Me encantaría verte aquí estableciendo, en base en tu libro, un sistema, o bueno, más que nada, una aplicación directa para sistemas de embebidos. Habría que analizarla. Estaría genial. Muy bien. Sí, porque trae toda la base para desarrollarse. Muy bien. Es más, te reto. Sí, bueno, habría que ver de qué se trata y sí, con todo gusto podríamos intentar hacerlo. Sí, claro que se puede, o sea, porque realmente a lo que he platicado contigo y a lo que he visto el libro, pues se puede hacer esas cosas y más. Okay. Entonces es una adquisición realmente enriquecedora para aquel que lo tenga. Te felicito y espero muchos ejemplares más de ti. Muchas gracias. Muchísimos. No. Sí, muchas gracias. Muchas gracias y halcón, vuela y sigue volando muy, muy alto. Muchas gracias. Ya ahorita nos echamos aquí un cafecito sí, claro y que vemos sí. lo del... Es que, ¿sabes qué? Ese sistema de embebidos estaría bien. ¿O cómo podrías tú poner esos bloques en circuitos? Pues simplemente para lo que son los embotellados del agua de aquí que sea. Ya podría tener su propia... Rumbo al 30 aniversario. Más universidad. En la elaboración del libro debo agradecer a varias personas que me estuvieron apoyando. En primer lugar, el rector Sergio Guadarrama, por creer en mí, por permitir presentarlo en el primer coloquio de primavera, por descargarme de algunas horas frente a grupo.
También a mi hermano, el doctor Daniel Gómez García, por el apoyo de muchos años, por las enseñanzas, por el apoyo en este libro en específico. Muchas gracias a mi hermano. También hay que agradecer a la directora de la carrera mecatrónica, la ingeniero Laura Sandino. También me dio todas las facilidades. Y bueno, agradecer también a Flor Villalba y Jorge López por todo su apoyo a lo largo del tiempo en que se está desarrollando también la promoción. Y por último, a la maestra Claudia García, que fue la que hizo la portada y la contraportada. Muchas gracias a todos.